Señores, en las brigadas médicas cubanas hay personas que no valen un kilo prieto. Hay médicos que no valen un mojón, no valen nada. Y este es el caso de lo acontecido con la paciente Olga Esther Limota Nescaye en la clínica Meditex en Angola, la principal clínica cubana en Angola, que pertenece a Antex, los médicos de Gaesa, el emporio militar cubano. Esta gente parece que se dedican a otra cosa, que no es medicina. Un relatorio resumido aquí en 25 páginas, que son una documentación para adictos al terror. La reciben después de una entrevista con el director que garante condiciones, médicos, profesionales, sala con cuidados intensivos. Y lo menos que recibió fue eso. Eso es lo que dice el relatorio ministerial. Y esta gente, inflamados, diagnostican una insuficiencia cardíaca. Y el relatorio dice que lo menos que trataron fue la insuficiencia cardíaca. Trataron otra cosa. Todo embalsamados. La paciente está refractaria, en un estado de insuficiencia cardíaca en shock refractario. Ese es un diagnóstico de todos los que maltrataron y otros 20 que no hicieron. ¿Está refractaria a qué? Porque por concepto es a una terapéutica adecuada y no está respondiendo a la paciente. Pero si el diagnóstico está incompleto, está errado, y su terapéutica no tienes cómo demostrar que fue monitorizadamente adecuada y controlada, ¿está refractaria a qué? ¿A ustedes? ¿A qué está refractaria? Ponen una hidratación para una insuficiencia cardíaca de 500 mililitros cada 12 horas, independientemente de los ingresos y de los egresos. Bueno, en el primer día el balance fue negativo. Entre ingresos y egresos, la paciente perdió 2 litros, prácticamente más de lo que ingresó. ¿Qué hizo el cardiólogo cuando llegó al segundo día? Aumentó la dosis de diuréticos. Aumentó los diuréticos. Y todos los balances prácticamente después continuaron a dar negativo hasta el cuarto día que llegamos a visitar. Y lo primero que nos dijo el médico era que el balance estaba negativo de nuevo. Y la paciente en coma, inconsciente y abandonada, como la encontramos, cianótica transpirada y cianótica inflamada, rodeada de 3 enfermeros, sin oxígeno, en estado de acidosis láctica, y no llamaron a nadie. ¡Un as! Y eso fue la terapia intensiva de la clínica Meditex en Angola, con médicos cubanos, incluyendo el director de la clínica. No llamaron a un cardiointensivista, no hicieron una atención multidisciplinar, no protocolizaron a ver si había necesidad de soporte mecánico cardíaco, un balón de contraposición aórtica, un dispositivo externo, ECMO, cualquier otro. Y no se ventilaron otras situaciones como la probabilidad de un trasplante a corto o a largo plazo. Esos son los 4 elementos para acompañar a corto plazo un shock cardiogénico refractario, entre otras tantas cosas. Ellos no hicieron nada de eso. ¿Refractario a qué? Y no se quedó ahí, porque además de la furosemida, que le aumentaron la dosis, después le pusieron aldactonic. En fin, llenándose el pecho, no, porque le pusimos dobutamina y no está respondiendo. Quien está en el baño, que no salga de ahí, que ponga un cubo enfrente, porque va a vomitar. Usaron dobutamina. ¿Cómo? Desde que llegó con la paciente hipotensa, lo cual no está adecuadamente, no está permitido. Eso aumenta las posibilidades de crear un círculo vicioso del cual la paciente no va a salir. O no crear un detención más adecuado con las normas, con noradrenalina, para después entrar a tratar la hipoperfusión con la propia dobutamina. ¿Qué dosis? 2 microgramos por kilo por minuto. Después subieron a 5 microgramos por kilo por minuto y ya lo dejaron ahí. No subieron hasta 10 y después si acaso usaron un segundo cardiotónico. No. O no respondieron estos dos, usar después un dispositivo de soporte mecánico, un balón de contraposición aórtica, un ECMO, un dispositivo externo, una otra vía, porque estamos en un shock cardiogénico. No es eso lo que ustedes diagnosticaron. Cumplan las normas, señores. Pues bien, las dosis fueron insuficientes, pero además, lo peor, daron la dobutamina, un frasco de cloreto de sodio, de esos normales, sin papel por fuera, más ahí dicen que estaba la dobutamina, durante los 5 días. Pasaron la dobutamina sin bomba de infusión. La dosis es a suerte. Nadie puede decir cuál fue la dosis que la paciente recibió, y eso es un medicamento altamente dependiente de la dosis que se administra. Alfa, beta, no se sabe qué fue lo que se procuraba. Sí sabían ellos, pero no pueden demostrarlo porque no usaron bomba de infusión. Y en una vena periférica,
a veces aquí, a veces más abajo, hasta el último día en que la paciente estaba ansiosa. A veces en coma, a veces ansiosa, con movimientos, mismo así estaba la dobutamina con aquel frasco de suero y con una vena periférica. ¿Qué dosis estaba recibiendo esa paciente? ¿Y cuáles eran los efectos? Pero además, ¿cómo verificaron ellos la respuesta de la paciente a la dobutamina? En definitiva, el primer día hicieron solo un electro y después hicieron una ecocardiografía ese mismo día y nunca más hicieron ecocardiografía a una paciente en shock cardiogénico refractario durante 5 días. ¡Un asco! Nunca analizaron una vena central para medir PVC y otros parámetros hemodinámicos esenciales y para monitorización de la función cardiovascular derecha, izquierda, medir PVC, presión venosa central, medir presiones pulmonares, etcétera, etcétera, etcétera. La paciente quedó así, expuesta completamente, sin método de control de la dobutamina que se está usando, saturación venosa de oxígeno, que a conductas que a partir de ahí y otros elementos de microhemodinamia te permiten modificar las dosis o saber que hay un otro parámetro, un otro elemento que usted tiene que tratar. No, ellos no usaron saturación venosa de oxígeno, no usaron gasometría venosa. Y además, la gasometría que se usó fue arterial y una vez por día. ¿Y cómo tú tratas intensivamente a un paciente así con gasometría una vez por día? Estando en shock cardiogénico, en acidosis láctica, por Dios. Exceso de bases, saturación, base de exceso, bicarbonato, ácido láctico, una vez por día. Y la saturación venosa de oxígeno no la procuraron nunca. Yo creo que me digan cómo es que ellos dicen que la dobutamina no estaba haciendo efecto, si la dosis fue inadecuada, si no controlaron la respuesta del paciente a la dobutamina. Pero si además no saben qué dosis de dobutamina fue la que se administró, un asco. Un momento en que la tensión arterial sistólica estuvo en 120/80. Hay registros de tensión sistólica en 90. Y los médicos no causaron vasodilatadores endovenosos, o sea, dilatación arterial, digamos nitroprusiato, o dilatación venosa, nitroglicerina, u otra opción. No los usaron, que son los únicos medicamentos que disminuyen mortalidad en este tipo de pacientes. En esta circunstancia, acompañar la presión arterial de forma invasiva no era preciso, dice el director. La canalización endovenosa para catéteres invasivos, Swan-Ganz, catéteres u otro, con todas las aplicaciones adecuadas, indicadas, no lo hicieron. Dice que con lo que tenían, porque pregunté antes y después, y me dijeron que era suficiente con lo que estaban haciendo. Pero el propio director dice, después de muerta la paciente, que ellos no usan eso porque ese tipo de catéter, ese tipo de invasividad se usa solo en animales. No lo usan. Hay personas que son refractarios a la medicina. Un asco. Estoy hablando solo de uno de los 36 elementos directos que están relacionados como falla más directa, que cada una de ellas podía haber provocado la muerte. Una es la situación de el abordaje que se dio de la insuficiencia cardíaca, si puede llamarse abordaje o a la abordaje. Esta gente consolidaron un conjunto, por ejemplo, asociado aquí de elementos que favorecen la prolongación del intervalo QT del electrocardiograma, y eso favorece la aparición de arritmias, como aquella taquicardia de puntas torcidas, etcétera, con la presencia de hipocalcemia, probablemente magnesio bajo también por las altas dosis de diuréticos tantos días, pero además había uso de acitromicina, quinolona, también pusieron tratamiento para paludismo en momento en que la paciente estaba con ese shock cardiogénico con artesunato, que también disminuye frecuencia cardíaca, prolonga QT, entre otros elementos, 10 elementos prácticamente de corregibles de depresión miocárdica y de hipoxia. La paciente con una hipoxemia severa, con criterios de diálisis por una acidosis láctica de 6.06. En más de 3 ocasiones con criterios de intubación no fue intubada, se mantuvo con oxigenoterapia de bajo flujo, aún en shock cardiogénico refractario. No refractario ustedes. Pacientes con alto riesgo de arritmia, se avalía también la posibilidad de poner un DAI para evitar lo que es la principal causa de muerte de ellos. Y se evita la confluencia de tantas cosas que provoquen alteraciones arrítmicas o que prolonguen el QT. No, la paciente estaba protegida, estaba anticoagulada. Una anticoagulación profiláctica con heparinas de bajo peso molecular. ¿Y saben con qué controlaron que la paciente estaba realmente protegida con anticoagulación? Con el INR. O sea,
yo no sé a dónde que estudiaron medicina. La presencia de calcio sérico bajo. ¿Qué importancia tiene el calcio para la contracción muscular? ¿Cuál es el músculo más sensible a la hipocalcemia? Y aún en insuficiencia cardíaca, vas como médico a darte el lujo de ignorar que la paciente está en hipocalcemia. Si está en shock cardiogénico refractario y está en hipocalcemia, no diagnosticaron, no trataron ese asunto. Y los peligros que eso acarrea desde el punto de vista de la función sistólica, la función diastólica, las arritmias, los riesgos que ese tipo de paciente tiene de morir por arritmia. Eso no es importante. Fue ignorado absolutamente durante 5 días. Cardiopatía isquémica, A, B, C. Hicieron un electroendía, dio normal. La paciente continuó inestable, empeorando cada día, hasta que se quedó en coma, con su shock cardiogénico cada vez peor. Y no hicieron más electro, tú. Mira, no hicieron un estudio enzimático cardíaco para diagnosticar alguna afectación miocárdica isquémica o de otro tipo, miocarditis. En fin, director, ¿por qué es que no? Porque le preguntamos. No es preciso. Y después en el fallecimiento, él explica que la paciente no tenía criterios de realizar más electrocardiogramas ni investigar cardiopatía isquémica. Bueno, director, también es una paciente diabética. No es porque usted dice que no tuvo síntomas de dolor en el pecho. Es una diabetes en DU, que por cierto, ignoraron la diabetes. La glicemia estaba alta, ¿no? Más eso quedó así, nunca se trató. Aún tenía cetonuria, se ignoró por completo y no diagnosticaron también ningún tipo de cardiopatía isquémica aguda como causa de la rebeldía o de la falta de progresión favorable. Antecedentes de insuficiencia venosa, no se estudió nada que tuviera alguna relación con tromboembolismo pulmonar, no hubo parte en ese enfoque y tuvieron la osadía de hablar como causa de muerte probable tromboembolismo pulmonar. ¿Y qué hicieron ustedes con eso si no fue favorecer esa situación? ¡Un asco! El libro del terror. De eso se trata la atención de esta paciente y esa es la opinión nuestra. Y lo que dice aquí es un spam. ¿Será el récord Guinness? Lo más probable. Y esto es lo que aconteció en la clínica Meditex. Gente que actúa así porque no se entiende si será que están protegidos, se sienten protegidos por contratos, por protección militar. Es un insulto a la medicina y a todos los médicos que existen, y a sus propios compañeros, y al Ministerio de Salud Pública que les ofreció este espacio para prestar servicios de salud, no para hacer estas cosas. Como médicos y como clínica, y como grupo empresarial. No se trata de tener beneficios a cualquier precio. Esto es un insulto. Me encantaría que todo funcionario que tiene que ver con la salud pública en Angola escuche todo lo que aconteció con la paciente Orquestel Limón Telescay. Lo que hablé en este momento, en estos 10, 15 minutos, es solo uno de 36 aspectos que pudieron darle muerte a la paciente. No crean que hablé todo hoy, no. Vamos a continuar repitiendo esto y enfocando en diferentes aspectos. Y después vamos a entrar en el hospital. Y si es necesario, vamos al grupo empresarial. Pero esto es un descaro. Por eso le digo desde el principio que hay médicos que no valen un kilo prieto, un mojón. De esos que trabajaron en la clínica Meditex en Angola, la principal clínica cubana de Angola. Es lo mismo un médico que una gente que pasó un curso de emergencia. No sé qué aconteció aquí, porque hay cosas aquí que no son de médico, que no tienen lógica y que han insultado a más de 70 personas que ya vieron este proceso. Un asco. Y es realmente vomitivo. Ni consigue diagnosticar, tratar una insuficiencia cardíaca, un shock cardiogénico, llevar un balance hidroelectrolítico, calcular bien una osmolaridad, hacer correctamente los diagnósticos de gasometría y ionograma. Hacer un diagnóstico de la cardiopatía isquémica, monitorización intensiva, invasiva, acompañar los protocolos. Una señora que tuvo 7 criterios de transferencia solo por la parte cardíaca y ninguno de ellos se cumplió. Con una sala de cardiointensivismo a 3 kilómetros de allí, no llamaron ningún experto y tienen el descaro de decir públicamente en una grabación, en una discusión en frente a los abogados, que los cardiólogos de ellos no tenían esa preparación y por tanto la paciente ficó con ellos, con los intensivistas, incluyendo el director de la clínica, es el que habla eso, y no llamaron a nadie. ¡Un asco! Y eso fue la terapia intensiva de la clínica Meditex en Angola, con médicos cubanos, incluyendo el director de la clínica. Señores, en las brigadas médicas cubanas hay personas que no valen un kilo prieto. Hay médicos que no valen un mojón, no valen nada.